Gastón Gaviola y Orlando Canepa, nuestro equipo Punto Final, estuvieron con un grupo de gente realmente sorprendente. Son fanáticas, la mayoría mujeres, aunque también hay hombres, de un fenómeno musical, el pop coreano, que simplemente son miles de miles. Miren ustedes. Días atrás, navegando en internet, esta noticia me llamó la atención. ¿Quiénes eran estos coreanos que a la media hora de haber salido a la venta en Lima agotaron las entradas super VIP, sin siquiera haberse molestado en promocionar su llegada? Así empezó este reportaje. ¿Qué tan de espaldas vivimos a veces a realidades que, como estas fans, están allí, listas para hacerse oír? Los peruanos tenemos sí se puede y los coreanos tienen... Y con mucho fighting es que van a esperar a JYJ, la boy band coreana que llega a nuestro país este 11 de marzo y cuya venta de entradas aquí en Lima haría palidecer de envidia a megaestrellas occidentales como Justin Bieber o los Jonas Brothers. Pero vamos por partes. No suenan en las radios, no aparecen en la tele. ¿Cómo lograron agotar prácticamente todas las entradas en apenas 24 horas? Las fanáticas del pop coreano, las K-popers como se denominan, son hijas del siglo XXI. Nacieron conectadas a internet prácticamente con un smartphone en la mano. Ciertas personas no apuestan por lo que sea música coreana porque tal vez creen que acá no hay fans, entonces no se difunde mucho lo que es televisivamente o por radio. Pero nosotras que seguimos siempre en Twitter, Facebook, en internet, nos contactamos, o sea, hablamos sobre ellos, buscamos cosas sobre ellos. Así que allí estaba la clave. Todas estas jovencitas viven conectadas a foros de internet y a cuanta red social haya. Y sin necesidad de conocerse son capaces de organizar grandes movidas en menos de 24 horas. Los fanáticos están tan organizados que apenas se enteraron que preparábamos una nota. Hicieron esta página web para coordinar cualquier tipo de evento. Contactadas por Facebook evidentemente, las fans de JYJ armaron esta página que en menos de mediodía tenía más de 400 seguidores, todos convocados para ir a grabar. Parque Mariscal Castilla, 4 de la tarde. Los resultados fueron estos. Era para quedarse simplemente con la boca abierta. Idea que vino, por supuesto, desde la mismísima Corea del Sur. Allá la movida del K-pop es una industria que mueve cientos de millones de dólares al año. Y por supuesto, el naciente mercado peruano recibe con los brazos abiertos todo lo que puedan conseguir de sus ídolos recién llegaditos de Asia. Siempre organizadas, las fans de JYJ o Casiopeas, como se autodenominan, nos mostraban las joyas de sus ídolos: muñecos, pósters, gigantografías, carteles hechos por ellas mismas. Era un mar de chicas reunidas para cantar y bailar por JYJ. Espera, ¿podrías retroceder eso, por favor? Mi novia me dejó por eso, exactamente. Tu novia te dejó por escuchar al grupo. Me dejó por escuchar al grupo porque sentía mucha nota de que amara a Yoshi. En serio. ¿Tú amas a Yuchu? O sea, lo amo, es mi modelo a seguir, o sea, por todo lo que él ha sido, lo que hace y... Sí, lo amo, amo a Yoshi. Axel es uno de los pocos y desprejuiciados fanáticos masculinos de la JYJ, que sin ningún complejo declara su admiración por Yuchu. Voy a raptar a Yoshi, me dice. ¿Me vas a raptar para hacerle qué? Vamos a jugar play, vamos a jugar fútbol, y ahí, por ahí le muestro a algunas amigas, por ahí. Ah, de hecho, o sea, Yoshi también Yoshi también es hombre, por eso. I love you, Yoshi, I love you. Y no es el único. En verdad somos más chicos, pero han venido unos cuantos más, porque normalmente nosotros venimos los sábados y ya pues, como ya estaba un poco desocupado y nada. ¿Has hecho el mismo peinado?
Es que la miro bastante. El tema del K-pop, como fui descubriendo con Patricia, no es una fiebre pasajera de ese verano. ¿Tú eres de algún club de fans? Sí, desde hace 5 años y medio. TVSU Perú y Yeon Addiction, miembro fan club de Yeon. ¿Cómo te enganchaste? ¿Cómo conociste el grupo? En realidad desde que muy temprana edad con mis hermanas siempre escuchaban música coreana y novelas coreanas. Entonces a partir de que 5 de los TVSU también hizo canciones para novelas, a partir de eso empecé a investigar sobre ellos y me gustó mucho su música. JYJ es el acrónimo de los nombres de sus 3 integrantes, Jae-Jung Hero, Yo Chung Park y Jung Sung Kim. Juntos forman la banda pop de mayor éxito de Corea del Sur, con presentaciones que revientan estadios donde la pirotecnia electrónica y los grandes despliegues de efectos son el común denominador. Y a pedido directo del club de fans, aquí les paso algunos detalles personalísimos de sus ídolos. Jae-Jung tiene 26 años, 9 hermanas, odia las cucarachas y lavar los platos, y asegura que su deseo, provecho, es casarse con una de sus fans. Yo Chung también tiene 26 y a los 14 se mudó a los Estados Unidos con su madre, donde recibe el apelativo de Mikey, y aunque no planea casarse, desea tener un hijo. Finalmente, Jung Soo Kim, de 24. Él es hijo de una ex Miss Corea y todos los días se manda mensajes de texto con su madre. Su deseo es ser una chica en su próxima vida. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Y hace cuánto escuchas al grupo? Desde los 13 años escucho el grupo. Por eso. ¿Cuál es el que más te gusta? Yo Chung. Porque es bonito. Esta gigantografía, ¿cuánto te ha costado? 20, 30 soles, 25 soles creo que me costó. ¿Cuál es? Él es Miki-chan. Sí, me encanta. Por eso son mis orejitas, porque como él es Miki-chan, entonces yo soy Mimi. Yo le diría que es un abanico, pero ¿qué cosa es? No chihuahua, lo venden, por ejemplo, en cada concierto, que ahí sacan unos goodies, por ejemplo, chihuahua, bolsos, pósters, eso, por ejemplo, ese es uno de los goodies que compré en el live tour que tuvieron en Japón hace poco. Con esta legión de devotos no es de extrañar que los K-popers hicieran largas colas desde días antes de que las entradas salieran a la venta. También acampaste. No te imaginas, fue toda una locura, tuvimos que pedir permiso, andamos embarrando, hemos terminado enfermas con el frío, pero todo vale la pena porque pudimos conseguir la entrada. ¿Ves cómo sufrimos? Pero conseguimos la entrada. Desde el día anterior me amanecí toda madrugada por ellos, porque ellos son mi vida, los sigo desde hace muchos años y los voy a seguir siempre. ¡Ya voy a Perú! Estaba calculado para que sean 600 entradas y por la demanda agregaron 300 más. Entonces en 32 minutos 900 entradas superviven. El centro comercial Arenales, cuartel general de la movida otaku japonesa, poco a poco le empieza a ceder algo de espacio a los K-popers, con tiendas especializadas en lo coreano como la de Aldo Peralta. ¿Este álbum de aquí cuánto cuesta? Bueno, este de acá está 140 soles. Más promedio de los discos están 100, algunos 80. Algunas veces hacemos preórdenes donde antes de que salgan discos traemos los discos más baratos porque son, digamos, masivos. Tratamos de apoyar en lo que se pueda. Aquí me llevo otra sorpresa. Aldo es un veterinario de 34 años y no solo administra Kazoo. También se le conoce como el padre del K-pop en el Perú. Y no es difícil darse cuenta de por qué. Pósters, libros, discos, todo lo que salga sobre las bandas de pop coreanas, sean de hombres o de mujeres, él ya lo tiene. Con Sonia pensamos que éramos los únicos de todo el Perú que escuchábamos. Se creían unos excéntricos. Y nos metimos un foro que se dedicaba mucho más a lo que eran los dramas, las novelas coreanas, y comenzamos a un poco inculcar. Ese fue el año más o menos 2004. Sin querer y a través de las novelas que pasaba en la televisión nacional, se fue metiendo en la movida K-pop. Primero con el grupo Finkle, la primera banda pop de chicas de Corea. Además, el mercado coreano, que ya está de por sí a la cabeza de la tecnología en el mundo, exige que sus productos sean cada vez más innovadores. Un fotobook grande,
¿no? Que una calidad de imagen, y este es el disco, y tiene 16 canciones. El disco viene dentro del photobook, no es que venga en una caja aparte, es lo que claro, o sea, el disco, nuevamente, el photobook es un plus, ¿no? En cuanto al idioma, los fans usan un argumento bien simple. Los artistas pop que vienen del extranjero casi todos cantan en inglés, y pese a eso, tienen igual éxito entre sus fans. Como verán, no todas manejamos a la perfección el idioma, entonces sería imposible intentar comprenderlas directamente. Por eso es que existe el fandom internacional, que son chicas que traducen la información y todo el material que ellos sacan de coreano, japonés y chino a inglés. Y de inglés, los demás países, demás fanclubs de todo el mundo traducen a sus respectivos idiomas. JYJ의 베르에서 기술은 사랑해요. Para Camilo Caldas, vocero de la productora que trae a JYJ, la reacción del público ha sido todo un éxito. Ha tenido una respuesta sorprendente, tanto así que ya estamos casi una semana después de lanzar las entradas y cerca de sold out, cuando ya faltan casi 2 meses para el evento. En Asia es el nivel pop que tendría Britney Spears o Justin Bieber o Lady Gaga, pero acá en Sudamérica no. Pero hemos visto una respuesta súper inmediata, tanto a las entradas como a querer publicitar, apoyar al evento, dar muestras de cariño hacia el artista. Son muy cercanos al artista, al público. Caldas refiere que no se venderán bebidas alcohólicas en el concierto del 11 de marzo, pues mucho del público que va a ir es menor de edad. Y aquí les mandan un mensaje. Este es el saludo de las fans de Perú para Corea. Un fenómeno realmente. En el Perú hay público para todo, simplemente para todo. Vamos a una pausa y regresamos tras ella con Marco Zunino, que triunfa en Broadway. Volvemos. Este país ya no es igual después de este hombre, así que vengan a ver a Chicago. Broadway es lo más grande que hay a nivel teatro, no hay más que eso. Así es, señores. Marco Zunino está brillando en Nueva York, tanto más que las pantallas que iluminan el Times Square. Lo encontramos horas después de su estreno. Estoy exhausto, aunque todavía estaba emocionado por la ovación recibida. I don't care about expensive things, cashmere coats, diamond rings, don't mean a thing.